A ver, ocurrió algo que también causó más de un problema. El veto del gobierno nacional a las exportaciones de carne de res hasta que bajen los precios en el mercado interno. Para hablar de este tema hemos convocado al viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, a quien le agradezco mucho por aceptar esta invitación de Herbol. Viceministro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el espacio que nos brindan. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de Herbol. Bien, viceministro, ¿es solamente esto de estabilizar el precio de la carne en el mercado interno? Me imagino que es que ese precio baje, el motivo por el cual se han suspendido momentáneamente, me imagino, la exportación de carne en el país. Es así, como ustedes saben, hermanos, la última semana hemos tenido un incremento inusitado del precio de la carne al consumidor final, que tiene el origen de un incremento muy grande en el kilogramo vivo del sector ganadero, ¿no? Evidentemente, ya el año pasado habíamos registrado un primer incremento del precio de la carne, pero que tiene otra connotación y otra coyuntura. Se entendía que por el tema de la sequía que habíamos sufrido, ¿cierto?, el nivel de costos de engorde del ganado se había evidentemente incrementado y esto tenía que ser traspasado evidentemente al consumidor final. Sin embargo, la actual coyuntura, en donde ya el costo de producción se está reduciendo paulatinamente conforme las lluvias han retornado y las pasturas están creciendo, la dieta de engorde del ganado está pasando de cereales a pasto. Y lejos de evidenciarse el compromiso del sector ganadero en torno a que conforme las lluvias volverían, el precio se estableciera a la baja, ¿cierto?, se está incrementando. Entonces ya creemos que este incremento, ¿cierto?, no tiene ningún asidero materialmente verificable que haga pensar de que está justificado dicho incremento. En esa lógica, lo que estamos haciendo es tener no estamos otorgando los certificados de abastecimiento interno para exportar y, en tanto, evidentemente tengamos señales claras del sector ganadero en torno a una regularización del abastecimiento y, por tanto, del precio en el mercado local. Ahora, claro, hubo reacciones de varios sectores, uno de ellos, por ejemplo, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, más conocida como CAINCO, cuyo presidente ha dicho: la suspensión de exportaciones confirma lo que intuíamos, es decir, negar la crisis y apuntar a otros. La respuesta del gobierno es clara: más Estado, menos exportaciones y más pobreza para los bolivianos. ¿Qué le pueden decir? ¿Qué responde? ¿Qué idea tiene el gobierno sobre este tema, la opinión de la CAINCO? Nosotros lamentamos profundamente, ¿cierto?, que ya se esté politizando el tema. Hacer una aseveración tan audaz en torno a que queremos culpar al sector privado sobre una supuesta crisis es completamente falaz. Ya ellos son los primeros entendidos en el tema en relación a que, por ejemplo, si tenemos un problema de precios en el mercado actualmente, es debido fundamentalmente a lo que ha sucedido en la gestión pasada en torno a la sequía que hemos sufrido, que ha sido la más intensa en 40 años. Ahí se han perdido ingentes cantidades de maíz, sorgo y soya, y además de arroz, que han repercutido directamente en el mercado, ¿cierto? Entonces, esa realidad la niegan y atribuyen directamente al gobierno un supuesto mal manejo y un encarecimiento de los precios, cuando ellos están conscientes de que la principal variable, ¿no?, de que esto haya sucedido es básicamente la falta de oferta de estos granos en el mercado, que evidentemente han tenido un correlato en el nivel de precios. Entonces, lo que estamos haciendo justamente es preservar, ¿no?, que el alimento que se produce en Bolivia con combustible subvencionado, con el esfuerzo de los bolivianos, se quede primero para los bolivianos, ¿cierto? Y una vez abastecido el mercado interno, se puede continuar exportando libre y estrictamente como lo hemos venido haciendo. Está claro que hay en este momento una distorsión de precios en el mercado, ¿no?, ocasionado básicamente por la especulación de algunos actores del sector ganadero, que están evidentemente encareciendo el producto, y no solamente afectando al mercado nacional y a las amas de casa, están poniendo en serio riesgo la competitividad del país para seguir exportando. Con un kilogramo gancho de 40 bolivianos, 42 bolivianos, ya exportar no es competitivo. Es decir, nosotros como gobierno justamente queremos señales del sector ganadero a objeto de que esto se regularice hacia la baja, porque no solamente van a afectar al mercado interno, sino que van a matar a los huevos de oro, que es la exportación de carne, que ha hecho que el sector crezca.
En esa lógica, ¿cierto? Nosotros estamos en Santa Cruz para reunirnos con Fegasa Cruz, Fegaben y demás, para explicar la posición, revisar los datos de manera conjunta y buscar soluciones que nos garanticen un abastecimiento pleno, ¿cierto? Un precio que se estabilice, ¿no? Y evidentemente continuaremos exportando, pero entre tanto esto no suceda, evidentemente lo que vamos a hacer nosotros es preservar el bolsillo y el poder adquisitivo de nuestra gente. Viceministro, a ver, una explicación para que la audiencia de nuestra emisora entienda cómo es el asunto. ¿Por qué si el precio en gancho llega a 42 bolivianos, eso va a matar la posibilidad de exportar carne? ¿No es que no importa al precio que se exporte la carne o hay precios fijos que se ha convenido con quienes reciben la carne de Bolivia? Perfecto. A ver, ya en el ámbito internacional, ¿cierto? Hay pues un nivel de precios que se manejan para ser competitivo, que está dado básicamente, ¿no? En función también a los países que compiten en el mercado. Ahí nosotros tenemos como mercado principal o casi exclusivo el mercado chino. Uh-huh. Y el mercado chino, ¿cierto? Es abastecido en gran magnitud por el mercado brasileño, que tiene un precio. Y ahí la población tiene que saber que el precio de exportación en estos momentos está alrededor de 4.6, 4.5 dólares el kilogramo. Con precios de exportación, con precios, mejor dicho, de kilogramo gancho de 40 bolivianos, ¿cierto? Ya básicamente estamos fuera de mercado. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros tomar estas medidas, a objeto de también no concientizar al sector ganadero de que con estas medidas especulativas, lo único que están causando es un perjuicio al pueblo boliviano y también están minando el crecimiento del sector exportador, porque con este nivel de precios ya no va a ser negocio exportar, no vamos a ser competitivos. Claro, pero parece contradictorio que los ganaderos están dentro de estas organizaciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente, la CAINCO, en fin, y que estos organismos quieran matar la exportación, que es realmente la gallina de los huevos de oro para los ganaderos, ¿no? Pues mire, ahí lo que sucede es de que desafortunadamente no ven el complejo en su conjunto, ¿cierto? Ven intereses personales y sectarios simplemente y evidentemente, ¿no? Si el ganadero puede cobrar un precio exorbitante por su producto y se lo van a pagar, evidentemente ellos lo van a hacer, pero no se dan cuenta de que al hacer eso están justamente afectando no solamente al pueblo boliviano, sino también a la cadena de exportación. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno? Y eso es importante señalarlo. No olvidemos que a pesar de estos incrementos que tenemos en el mercado local, ¿cierto? Los precios relativos del país son todavía inferiores a lo que pasa con la Argentina y lo que pasa con el Brasil o Perú, ¿cierto? Entonces viene la gente compradora de estos países, ¿cierto? Y obviamente ofrecen precios al ganadero por encima del precio de mercado local. Y evidentemente el ganadero, ¿cierto? Lejos de pensar en que esto va a afectar a todo el complejo, piensa en sus bolsillos y dice, bueno, prefiero venderlo al precio que me están señalando los peruanos o los argentinos o quien fueran los contrabandistas, ¿cierto? Y lo que están haciendo es inflacionar el mercado, ¿cierto? Sin darse cuenta de que esa actitud individualista, ¿cierto?, está afectando a todo el conjunto del complejo productivo y evidentemente al pueblo boliviano. Viceministro, ¿hay alguna otra forma de bajar los precios de la carne a los niveles que estaban antes de que esto suceda? Pues mire, ya el fenómeno tendría que darse de forma natural. Nosotros entendíamos que en la gestión pasada, por ejemplo, cuando tuvimos un problema similar con el precio de la carne, ¿cierto? Y la exportación continuó, se debía fundamentalmente a un problema estructural de costos, es decir, se había incrementado de forma real el costo de engorde del ganado. ¿Por qué? Porque no teníamos pasturas, se habían quemado, no olvidemos cómo se han quemado más de 10 millones de hectáreas la gestión pasada, entre ellas una gran cantidad de pasturas, no había pasto, había sequía y por tanto los precios de los cereales se requieren para confinar el ganado y terminarlo, se había incrementado sensiblemente. Entonces era completamente real y comprensible, ¿no? Sin embargo, ahora la figura está cambiando paulatinamente, es decir, a ver, las lluvias han retornado, las pasturas están crecidas, ¿cierto? El ganadero está cambiando el alimento de cereales, que están caros, evidentemente, están cambiándolos por pastos, y el pasto pues no tiene este efecto de escasez ni es incrementado, ¿cierto? Sus costos de producción están disminuyendo y lejos de disminuir traspasar esa disminución de costos, lo que están haciendo es elevarlo, sin ninguna lógica ya. Entonces, lo que pedimos ahí es justamente, no les hemos dicho con mucho respeto al sector ganadero, a ver, transparentemos la hoja de costos, veamos dónde está aquí el problema para determinar si es realmente valedero y si es verificable de forma material lo que ustedes dicen de que todo está subiendo o realmente hay un aspecto especulativo. Nosotros
nosotros, en función al estudio de costos que tenemos, sabemos que hay un componente especulativo que no responde al tipo de cambio, que no responde al tema de los granos ya, ¿no ve? Otro sería el panorama si, digamos, seguirían ellos alimentando al ganado a base de cereales, cosa que no está sucediendo ya en esta época, ¿no? Entonces, nosotros estamos seguros de que un asidero real para un nuevo incremento del precio de la carne no existe. Por tanto, ya nomás es un componente especulativo que tenemos que corregir entre el sector ganadero, nosotros y los exportadores. Viceministro, hay un tema. ¿Cuánto de la carne que se produce en el país se va a la exportación y cuánto se queda en el mercado interno, en porcentajes? Porque los números quizá no es lo más adecuado. ¿Qué porcentaje de la carne se va a la exportación y cuánto consumen los bolivianos en carne? A ver, ahí hay dos aspectos importantes que hay que remarcar. Primero, el país produce alrededor de 350,000 toneladas de carne de forma anual, ¿ya? El año pasado produjimos 349,000 y este año vamos a producir un poco más, cercano a las 351,000. Ya de esas 349,000 que se produjeron el año pasado, se autorizaron en exportaciones, ¿cierto? 35,000 toneladas, lo que quiere decir que ni siquiera es el 10%, ¿ya? Pero el sector que demanda, ¿cierto?, de manera masiva el ganado en pie, evidentemente son los frigoríficos que además son exportadores. Entonces, este tema de la oferta, de la sobredemanda de ganado en pie, está justamente, y a esto se suma el hecho de los contrabandistas que están llevando nuestra carne hacia el Perú, a la Argentina y demás, ¿cierto? Está generando una demanda inusitada que está incrementando los precios. Por tanto, lo que nosotros estamos haciendo, y además de estas medidas que estamos tomando, como la restricción de la KIPJ para exportar, vamos a intensificar los controles del contrabando, vamos a hacer que la demanda, ¿cierto?, vuelva a los niveles normales. Cuando eso suceda, ¿cierto?, el precio también se va a regular hacia la baja. Entonces, es por esa razón que se ha determinado justamente suspender la autorización de KIPJ para exportación de carne de res. Ahora, claro, usted habla de alrededor de 349,000 toneladas de carne que se producen y que solo un 10% se va a la exportación. Es decir, lo que queda en el país son algo así como 340,000 toneladas de carne. ¿Ha bajado ese número de consumo y han subido los precios? ¿Por qué se produce? Porque es muy poquito lo que va afuera, ¿no? Mire, ahí pasa lo siguiente, ¿no? El consumo está cerca de las 302,000 toneladas. Entonces, si uno produce 347,000 y les resta, o 49,000 y les resta el consumo interno, que son 302,000, restan aproximadamente 35,000, 36,000 toneladas de exportación, ¿no? Y obviamente este balance es sobre carne con hueso, ahí hay que disminuir el hueso. Entonces, en términos netos, queda esa cantidad de carne que le he señalado, ¿ya? Evidentemente, ¿no?, en términos generales, no es representativo, porque la mayor parte de la carne se queda en el mercado local. Pero sucede algo, hay un fenómeno importante, que el sector que demanda, ¿cierto?, de manera masiva el ganado en el campo son los frigoríficos, cuya producción está destinada tanto al mercado interno como externo. Al nosotros tener esta medida, lo que estamos generando es una regularización de la demanda, ya, de forma tal de que con una oferta creciente el precio se estabilice hacia la baja. O sea, ese es el fenómeno económico que sucede para justamente promover esta medida. Y, viceministro, ¿no hay contrabando de carne hacia afuera para vender en la Argentina o en el Perú? No sé, ¿no hay contrabando, no hay intermediarios o los frigoríficos son los intermediarios? Pues es justamente lo que decía, ¿no? Nosotros, además del fenómeno que tenemos interno, ¿quién está causando este problema? Es justamente esta demanda ficticia de carne que sale del país. O sea, hay mucha gente inescrupulosa que está comprando la carne que, a pesar de este incremento, sigue siendo barata en relación a lo que pasa en la Argentina o en el Perú. Compra esta carne, ofrece precios exorbitantes porque evidentemente les resulta económico para ellos y beneficioso llevarlo a la frontera. Entonces hay un problema, ¿no?, importante de contrabando de ganado en pie,
¿no? Y de carne en carcasa que está saliendo del país. Y en esa lógica también nosotros estamos tomando las acciones que el caso ameritan para intensificar los controles y evitar que esta carne que se produce en el país se vaya vía contrabando a estos países, ¿no? Entonces, por ambos lados estamos tendiendo a normalizar la demanda de este producto de forma tal de establecer el precio hacia la baja. Ahora, el otro día conversábamos con el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, y él nos decía que no había un reglamento para qué hacer, por ejemplo, con lo que se decomisa, con el contrabando que sale hacia afuera, no ingresa al país, sino sale hacia afuera, y con esa mercadería no hay un reglamento, no se sabe qué se puede hacer. Y habló de un contrabando de ganado en pie, creo que 40 reses de ganado en pie, y que lo mandaron al ejército, porque no hay una reglamentación, no hay nada que diga qué hacer con esa mercadería. A ver, ahí seguramente serviría algún otro aspecto del viceministro, pero pasa lo siguiente, ¿ya? Evidentemente el país desde la década pasada tiene aprobada la ley número 100. La ley 100, ¿cierto?, tipifica y crea un nuevo delito, que es el contrabando agravado de exportación, ¿ya? Es decir, que aquí se amplía el delito del contrabando, ¿no? Porque evidentemente contrabando era extraer o internar, ¿cierto?, de un territorio aduanero un producto, ¿ya? Pero esta norma lo que hace es generar nuevas figuras para ser perseguidas como un delito, que son el transporte, el intentar extraer, el transportar y el almacenar. Eso ya se constituye en un delito de orden penal, ¿no? Que tiene cárcel de hasta 12 años y tiene además el comiso del medio de transporte. Entonces, eso, ¿cierto?, esa norma que no se había reglamentado, ahora se ha reglamentado con un decreto supremo. Y lo que ha estado haciendo el viceministro Luis Lucha contra el justamente detener esa producción, ¿cierto? Esa producción que se está yendo a otros países, y lo que seguramente se refería el viceministro de lucha contra de defensa del consumidor, Jorge Silva, es de que una vez incautado, ¿qué se hace con ese producto? Ahí nosotros estamos justamente reglamentando el hecho de que, por ejemplo, tenga que ir a, dependiendo del tipo de producto, a EMAPA, por ejemplo, ¿no ve? Para que se pueda comercializar a precio justo en el mercado. Pero estamos en esa labor de reglamentar ese último paso del destino de lo incautado, pero ya hay un marco normativo aprobado por una ley y un decreto supremo que tipifica el intentar extraer, almacenar o transportar un alimento hacia las fronterizas. O sea, eso ya está normado. Bien, viceministro, la última. En la CAO han dicho que se van a comunicar con el presidente Luis Arce para pedirles que despidan el cambio inmediato de los viceministros del área. Está usted incluido entre ellos para evitar que se generen mayores problemas en el desabastecimiento de productos. ¿Qué es lo que puede decir usted? Pues que están en su derecho, ¿no? Es decir, el país tiene el derecho a la libre expresión, ¿no? O sea, pueden ellos pedir lo que requieran, pero nosotros estamos actuando, ¿no? Lejos de basado en consignas, estamos basando nuestro accionar en datos, en información que vamos a contrarrestar en cualquier foro, ¿cierto? Nosotros queremos sentarnos con nuestro ganadero y mostrarle, a ver, nosotros le vamos a demostrar con datos y no con consignas lo que estamos aseverando. El tema especulativo en relación al tipo de cambio que ellos aducen que a eso se debe el incremento, vamos a ver cuánto es el nivel de especulación, dónde está el componente principal de su costo de producción. Es decir, aquí es con datos, ¿no? Aquí no se trabaja a base de consignas. Nosotros hemos tomado esta decisión basada en información que responsablemente hemos obtenido y evidentemente estamos actuando en consecuencia. Ahora, ellos podrán pedir lo que en su derecho les convenga, ¿no? Pero evidentemente nosotros pues estamos en función al servicio del pueblo. Yo quisiera que usted le pregunte a los carniceros si están de acuerdo con esta medida o al pueblo en general, ¿no? Es decir, los niveles de precios que están alcanzando ya no son pues reales, son completamente especulativos y tenemos que corregir. Para eso está el Estado, ¿cierto? Para, sobre todo, preservar el derecho de los más necesitados y de las grandes mayorías y no de un grupo minúsculo, ¿cierto?, que se quiera abrogar la propiedad del país. Viceministro, ¿han previsto algún diálogo con estos sectores, la CAO, la CAINCO, los ganaderos?
Mire, nosotros estamos en reuniones permanentes con el sector frigorífico, por ejemplo, con las empresas exportadoras. No, yo estoy en la ciudad de Santa Cruz en este momento porque esta mañana tenemos una reunión con Pegasa Cruz justamente para abordar esta temática y ver alternativas de solución. Sin embargo, eso se ha postergado porque tenían otra reunión en el marco de la CAO. Nosotros estamos con las puertas abiertas para inmediatamente y a la verdad posible reunirnos, ¿cierto? Intercambiar criterios y sobre esa base tomar determinaciones. O sea, estamos conscientes, el país tiene que seguir produciendo y tiene que seguir generando excedentes, pero también tiene que preservar el abastecimiento interno de su pueblo a precios justos. ¿Para cuándo se ha postergado la reunión con Fegasa Cruz? Está con agenda abierta, estamos viendo la posibilidad de que se realice a la brevedad posible. Como lo señalo, hoy tenía que hacerse esa reunión, pero se ha postergado y evidentemente nosotros tenemos que ver en algún otro momento de justamente sentarnos y llegar a acuerdos como se ha hecho siempre con todos los sectores. Este no es un problema único, ni se va a acabar ni es el fin del mundo para el sector ganadero. Es decir, a ver, hemos tenido un problema con el aceite, hemos actuado en consecuencia, nos hemos puesto en acuerdo con el sector productor de oleaginosas, hemos llegado a un acuerdo, el precio se ha estabilizado, la oferta ha vuelto a aparecer y han continuado las exportaciones. Es decir, esto también vamos a seguir ese camino, pero necesitamos señales claras del sector ganadero en torno al abastecimiento interno a precio justo, ¿no? Bien, viceministro, muchísimas gracias por estos minutos con nuestra emisora, la red Herbol. Muchas gracias, muy amables, y decirles que siempre vamos a velar por el beneficio de las grandes mayorías, ¿cierto? Para justamente no afectar el bolsillo de nuestra gente. Estamos en esa labor, sé que vamos a continuar trabajando de manera coordinada también con el sector ganadero, vamos a tener una solución y sobre todo va a ser en beneficio del pueblo boliviano. Un abrazo y muchas gracias por el tiempo que me han brindado. Muchas gracias, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, hablando sobre este problema. El veto a las exportaciones de carne de res hasta que bajen los precios en el mercado interno, que es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más complejo. Nos dice que va a haber probablemente un diálogo con Fegasa Cruz, pero que Fegasa Cruz tiene otra reunión con la CAO. En fin, esto es para hacer seguimiento.